Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Señores de Goldman Sachs, hay un nuevo producto en el mercado de deuda. ¿En qué consiste, Stacy? Bueno, lo que hay es la posibilidad de desarrollar un nuevo producto. La idea ha surgido tras descubrirse en Londres la escritura más antigua del Reino Unido, que data de la época de los romanos. El documento escrito más antiguo del Reino Unido resulta ser un bono de deuda. El mensaje dice así: a Grato se le deben 105 denarios. La deuda se entabló entre Tibulo de Venusta y Grato de Espuria. La verdad es que el texto me parece muy interesante habida cuenta de la situación actual en la que se ha vendido gran parte del futuro, lo cual hace que ahora nos encontremos en lo que Das denomina un banquete de consecuencias, que ha adelantado al momento actual todo el consumo del futuro. El mensaje en cuestión está escrito en un trozo de madera cubierto de cera de abeja. Y lo curioso es que se trata de un bono del año 57 después de Cristo que establece la cantidad de dinero que le debe un hombre a otro. Así pues, ahora que estamos recuperando objetos del pasado, a lo mejor no sería mala idea retitularizar este bono de hace 2000 años. Seguro que tendría salida en el mercado, porque la gente está como loca por conseguir rentabilidad. Pues, ¿qué quieres que te diga? Grato de Espuria no va a recuperar su dinero. De ahí viene la palabra espurio. Pobre hombre, nunca logró recuperar el dinero de su bono. Los creadores de este bono ficticio fueron los antepasados de Goldman Sachs, que se lo vendieron a ese pobre hombre para después iniciar una venta en corto en su contra y llenarse los bolsillos gracias a una permuta de incumplimiento crediticio precoz, de la que todavía no se tienen muchos datos, pero que seguro que aparece dentro de no mucho en alguna tumba antigua. Vamos, lo que viene pasando desde que Jesús intentó acabar con los cambiadores de dinero, solo que, como no lo logró, ahora tenemos esta concatenación de compras apalancadas y estafas piramidales repletas de permutas de incumplimiento crediticio y de cientos de miles de millones e incluso billones de dólares en derivados. La cosa siempre ha sido así. Te recuerdo que se llamaba Grato. Eso, Grato de Espuria. Grato nunca llegó a recuperar su dinero. De ahí viene la palabra gratis. ¿Has visto que espurió todo? Pues eso es lo que lleva pasando en la banca de inversión en los últimos 2000 años. Vamos a ver otro interesante tuit relacionado con los bonos y con el interés asociado a ellos y a un mercado de deuda que lleva existiendo desde hace por lo menos 2000 años, como demuestra este documento del Londres romano que se acaba de descubrir. Y es que ahora, por primera vez desde que se crearan los bonos, la agencia de calificación Fitch calcula que los casi 10 billones de dólares en bonos soberanos con intereses negativos que existen en el mundo les cuestan a los inversores 24.000 millones de dólares al año. O sea, que hemos pasado de grato de espuria a costoso de espuria. Fíjate, los inversores pagan a los gobiernos 24.000 millones de dólares al año por endeudarse. Me da a mí que la mayor parte de esos inversores, entre comillas, son los bancos centrales. Grato de Espuria se ha visto sustituido por interés negativo de Frankfurt, sede del Banco Central Europeo. Cuando empezaron a venderse estos bonos con intereses negativos, hubo algunos que se enriquecieron gracias a esta marcha fúnebre que se había emprendido hacia el apocalipsis de la deuda. Lo que pasa es que ahora se han dado cuenta de que se trata de un mecanismo de confiscación de riqueza, o lo que es lo mismo, de robo. Los intereses negativos permiten que los bancos centrales no roben el dinero. Eso es lo único que pretenden, más que mantener un funcionamiento razonable de la economía. Es una auténtica confiscación de la riqueza. El mensaje escrito en el trozo de madera que se ha encontrado en Londres y que dice: yo, Tibulo de Venusta, debo 105 denarios a Grato de Espuria, obedece al hecho de que Grato le entregara bienes a Tibulo por valor de esos 105 denarios. Pues bien, lo que diría ahora el gobierno británico, cuyos bonos se sitúan en terreno negativo, es: yo le presto $1 millón y a cambio usted me debe $500,000.
Es la cosa más disparatada y absurda que se ha visto jamás. Eso habría sido inconcebible en aquella época. Sí, imagínate que en el futuro encuentran nuestros archivos informáticos. Seguro que se preguntan, ¿quién demonios era esa gente del 2017 o del 2015? Espera, ¿en qué año estamos? ¿2016? David Graeber afirmaría que ese fue el inicio del dinero, que para él está basado en el crédito. Se produjo un acontecimiento crediticio manifestado a través de este bono cuya deuda asociada podía devolverse en dinero de la época o en especie, por ejemplo, en cabras o en servicios. Es decir, que primero vino el crédito y después el dinero. Y este descubrimiento reafirma su teoría. El problema es que hoy en día vivimos en un mundo de intereses negativos en el que no hay forma de sacar una rentabilidad positiva por el capital. Si las generaciones del futuro o las civilizaciones extraterrestres visitaran el planeta Tierra, se darían cuenta enseguida de que la extinción de la especie humana no se habrá producido por culpa de un cataclismo económico o medioambiental, sino de los intereses negativos. Sí. Que se introdujeron en la economía y desembocaron en un apocalipsis. Es como una especie de descuento. Igual que el Vesubio arrasó con la ciudad de Pompeya, la erupción de los intereses negativos va a arrasar con la economía mundial. Exacto, en el Reino Unido se utilizaban palos tallados. Ahí es donde surgieron los descuentos sobre los impuestos, o sea, que en cierta medida fueron una especie de interés negativo, aunque de una forma radicalmente distinta a lo que estamos viendo hoy. En fin, vamos a seguir hablando del mercado de deuda. El siguiente tuit pertenece a Kate Long, experta en mercados de deuda, sobre todo de Puerto Rico, aunque también en los bonos municipales. Los alumnos menos aventajados de la clase de los bonos municipales. Clasificación de los estados según su situación fiscal. Pues bien, resulta que los estados que más dinero deben y que más dificultades tendrán para devolverlo son Puerto Rico, que más que un estado es una colonia de Estados Unidos, y Connecticut. Así que me he puesto a pensar, ¿qué tienen en común Puerto Rico y Connecticut? Vamos a hacer un diagrama. ¿Qué cosas tienen ambos en común? Los fondos de cobertura. Eso es, los fondos de cobertura, es increíble. Es muy llamativo. Sí. Los fondos de cobertura han hecho que ambos estados... ¿Han visto lo que hemos descubierto al analizar los datos? Que el problema son los fondos de cobertura. Sus bonos son nuestra bancarrota, a tenor de lo que está pasando en Puerto Rico y Connecticut. Al menos Connecticut podría ir a la quiebra, pero en lo que respecta a Puerto Rico, se está librando una intensa batalla en el Congreso estadounidense para decidir qué hacer con ese territorio cuya deuda asciende a los 75.000 o 85.000 millones de dólares que todo el mundo les ha prestado gracias a los incentivos fiscales existentes. Ya que en el episodio del otro día hablábamos de muñecos de vudú, el gobierno ha sido quien ha creado ese monstruo de deuda en que se ha convertido Puerto Rico, mientras que en el caso de Connecticut, el Estado está controlado por el sector financiero. Los grandes fondos de cobertura, como el del UBS, y los mayores multimillonarios del mundo, como Ray Dalio, están domiciliados en las ciudades de Stamford y Westport. Ellos son los que controlan el Estado porque al gobierno de Connecticut le aterra la sola posibilidad de que puedan marcharse. Ahí es donde vive nuestro amigo Paul Tudor Jones, en Connecticut. Jones ha tenido que bajarse las comisiones porque el negocio de los fondos de cobertura ya no es el que era. Sí, pero a juzgar por cómo controlan las políticas, los bonos, los servicios financieros y las permutas de incumplimiento crediticio, está claro que su mentalidad domina el gobierno del Estado que está llevando a Connecticut a la quiebra. En cambio, el caso de Puerto Rico es especial. Puerto Rico ha traído a un importante gestor de fondos de cobertura de Texas que actualmente vive allí y que ha trasladado su actividad a este territorio como consecuencia del impuesto sobre la renta reducido del 5%, del que se beneficia Puerto Rico gracias a la relación especial que mantiene con Estados Unidos y que le evita cualquier tipo de doble fiscalidad. ¿Te refieres a Bass? Efectivamente, a Carl Bass, que se ha trasladado allí. Y también Peter Schiff. Sí, todos se han trasladado allí para evitar el impuesto sobre la renta del gobierno federal y porque es el único lugar del mundo en el que no están sujetos a una doble fiscalidad
¿Por parte del gobierno estadounidense? Acabará necesitando un rescate. Sí. Igual que Grecia, que sufrió el ataque por parte de los banqueros de Wall Street y que, como consecuencia de ello, necesitó una reestructuración en la que participó la Troika y que ha derivado en la situación actual que hay en el país heleno. Puerto Rico también acabará necesitando un rescate del gobierno federal. Sí, necesitará un rescate, lo cual se traducirá en una política caracterizada por la austeridad más atroz y en un importante aumento de los precios y de los impuestos. Todo eso para rescatar a los fondos de cobertura de Connecticut, que tendrán que recibir ese rescate del gobierno federal por haber invertido en Puerto Rico. Es un ejemplo sencillo de cómo funciona el mundo actual. El gobierno no deja de rescatar a los magos de Wall Street, los dueños del universo que no hacen más que equivocarse una y otra vez, lo cual no impide que el dinero que pagamos todos con nuestros impuestos vaya para el rescate de esa gente. Lo enmascaran como si fuera una política en sí misma, cuando en realidad esos intereses bajos solo tienen una razón de ser: rescatar a los fondos de cobertura de Connecticut que tanto dinero están perdiendo en Puerto Rico. Esa es su política, la misma que aplicaron para rescatar al Long Term Management, bajar los intereses. Creen que esa medida beneficiará de algún modo a la economía y permitirá generar empleo. El problema es que no se están creando los puestos de trabajo suficientes para generar los ingresos que hacen falta para pagar la enorme deuda que se está contrayendo para rescatar a los gestores de fondos de cobertura que tanto dinero están perdiendo en Puerto Rico. Hay que romper esta cadena, este ciclo, y yo tengo la receta para hacerlo. Ya he dicho en innumerables ocasiones, tanto en este programa como en otros lugares, que lo que hay que hacer es subir los intereses, acabar con los fondos de cobertura y romper el ciclo. Los datos también ponen en entredicho eso de que la culpa la tienen los trabajadores vagos que viven de las ayudas y del programa de cupones para alimentos, porque Connecticut es el estado más rico de todo el país. Cierto que es el más endeudado, pero también el que cuenta con mayores ingresos y donde el precio de la vivienda es el más elevado si dejamos de lado Nueva York. Hablando de trabajadores vagos, que son supuestamente la causa de todo, la servidumbre estadounidense. Las empresas ofrecen préstamos a los trabajadores sin recursos para cubrir los gastos básicos. Es una nueva tendencia que se está extendiendo por todo Estados Unidos y que practican empresas como Uber, que está metido en el negocio de los préstamos automovilísticos basura y a la que le cuesta mucho encontrar conductores porque, aunque la tasa anual de traspasos es del 30%, muchos estadounidenses tienen una calificación crediticia tan mala que no pueden acceder a un automóvil. Por eso Uber les concede préstamos para que puedan comprárselo. Es el modelo del casino Gulag del que suelo hablar. Una persona pierde su empleo bien remunerado por culpa del rescate que se les ha concedido los fondos de cobertura después de sus malas inversiones en Puerto Rico, y para intentar ganarse la vida decide convertirse en taxista de Uber, que por cierto ha vendido acciones por valor de 3.000 o 3.500 millones de dólares. Arabia Saudita. A inversores de Arabia Saudita para compensar la necesidad de conceder préstamos a sus taxistas, que se han visto privados de derechos, y así poder seguir trasladando los beneficios de esa deuda a los inversores, que ahora que la empresa vale 50.000 o 60.000 millones de dólares, van a enriquecerse enormemente con su salida a bolsa. ¿Y todo gracias a qué? A los rescates financiados con dinero público, a la inhabilitación de los trabajadores y a la creación de este modelo de casino Gulag, que hace que algunos privilegiados como Mark Zuckerberg se embolsen unos cuantos dólares. En fin, tenemos que irnos. No solo pasa con Uber, sino con otras muchas empresas que prestan dinero a sus empleados. Ese es el modelo que están adoptando y Estados Unidos es pionero en él. Tenemos que pasar a la segunda parte. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de viajar hasta Australia para hablar con unos cuantos canguros y otras criaturas disparatadas. Que no, que es broma. Vamos a hablar con Das, autor de Un banquete de consecuencias. Dentro de unas semanas lo analizaremos en profundidad en un episodio especial de Soluciones Veraniegas. Les recomiendo que no se lo pierdan. Hoy, de momento, vamos a hablar con Das del giro hacia la autarquía. ¿A qué se refiere con eso, Das? La autarquía es un estado económico propio de las economías cerradas, en el que un estado es autosuficiente y por tanto no comercia con nadie, justo lo contrario de lo que es el comercio ricardiano y las ventajas del libre comercio. Lo que percibo en el mundo actual es un proceso muy interesante, que revierte por completo los últimos 30 o 40 años de consenso de Washington, caracterizados por un crecimiento del comercio mundial y de los flujos de capital, lo que se traduce en un aumento del PBI mundial. Lo que pasa es que hay unas cuantas tendencias interesantes. Por ejemplo, en los últimos 30 años el comercio mundial ha crecido aproximadamente el doble que el PBI del planeta, aunque en este momento el comercio mundial permanece estancado e incluso disminuye, lo cual puede desembocar en dos cosas: o que suba el crecimiento mundial, o que baje y se equipare al comercio mundial.
Por su parte, los flujos monetarios han caído entre un 50 y un 60% en comparación con los niveles que había antes de la crisis del 2008. Así pues, las cosas han cambiado radicalmente. Y eso es algo que debemos entender, que lo que durante mucho tiempo ha sido la base del crecimiento mundial, ahora se está revirtiendo por varias razones. De acuerdo. Entonces parece que la tendencia a la globalización se revierte, ¿no es así? Y lo hace por varias razones. Una de ellas es el medio ambiente, que en muchas regiones está quedando devastado y provocando enormes dificultades. También está la amenaza terrorista, que genera enormes problemas, como las nuevas asignaciones de capital al sector de defensa. Se está gastando un dineral en proteger a la gente de lo que percibimos que pueden ser amenazas terroristas y que en algunos casos lo son de verdad. Pero de las consecuencias medioambientales que de ello se derivan no habla nadie. Vamos, que usted considera que la globalización se está revirtiendo. Al final todos acabaremos como Corea del Norte, ¿no? Sí, Corea del Norte es el último país autárquico que queda en el mundo. De hecho, los norcoreanos tienen una palabra en su idioma para definirlo. La gente piensa que esa situación es excepcional, cuando a lo largo de la historia no ha sido así. La Unión Soviética fue durante mucho tiempo en autarquía, Japón durante el periodo Edo o la Camboya de Pol Pot. Así pues, no es del todo raro experimentar con un modelo así. Lo importante aquí es entender por qué pasa eso, porque al hacerlo comprenderemos cuáles son las verdaderas dificultades. Una de las razones de la autarquía actual es que cuando hay mucho crecimiento y se saca un importante partido de ella, la autarquía puede llegar a funcionar muy bien. Lo importante aquí es dirimir qué fue primero, el huevo o la gallina. Y es que como el crecimiento se ha ralentizado, todo el mundo intenta sacarle el máximo partido, por lo que ya no nos beneficiamos tanto como antes, lo cual se traduce en que, por ejemplo, las exportaciones chinas ya no contribuyan al PBI en la misma medida y acaben convirtiéndose en algo interno. Es decir, que su compromiso con las cuestiones internacionales disminuye. Por otro lado, es cierto que si se dan ciertas circunstancias, una economía globalizada puede resultar muy productiva. Y una de esas circunstancias es la que tenemos actualmente en Australia, cuando se intenta inflar la economía en un momento difícil. No en vano, cuando un país tiene déficit fiscal y al mismo tiempo no produce nada, que es lo que pasa en Australia, cada vez que hay déficit fiscal se importan más bienes, lo cual beneficia a otros países, a sus socios comerciales. Todo eso está ocurriendo. Sin embargo, lo que yo creo que más daño va a hacerle a la globalización tiene que ver con otra cosa: la pérdida de calidad de vida en las economías avanzadas por culpa de que los empleos de producción de calidad se hayan trasladado a los mercados emergentes, lo cual ha hecho que en estos lugares la calidad de vida mejore y se creen nuevos mercados para ciertos productos fabricados en las economías más avanzadas. El problema es que los beneficios no son proporcionales. Por eso hay esa gran tensión entre los beneficios que aporta la globalización para el ciudadano medio y los que proporciona un pequeño grupo de personas, la élite, por así decirlo, o los trabajadores muy cualificados. Y esa tensión resulta muy difícil de digerir, algo que se manifiesta de muchas formas. Las distintas campañas electorales que tenemos en marcha en este momento, en diversos países, tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, en Estados Unidos se está evidenciando que ambos partidos se muestran reacios a adoptar el comercio al 100%. Y algo parecido sucede en otros lugares del mundo, lo cual supone un cambio radical respecto a la situación de hace 10 o 15 años. De acuerdo, permítame que le interrumpa. Ha hablado de la globalización y del consenso de Washington, que tan asociado va al neoliberalismo. Todos estos términos están estrechamente ligados a las economías de la era de la desregularización que se inició en la época de Thatcher y Reagan, caracterizada por otro concepto, el de la economía del efecto goteo, según el cual, si los ricos pueden enriquecerse aún más, esa riqueza acabará filtrándose a las demás clases sociales, por lo que lo más conveniente es continuar con ese proceso de desregularización y de bajada de intereses hasta el 0%. Pues bien, hasta cierto punto sí que se produjo un efecto goteo que se manifestó en el aumento del precio de ciertos activos y en la creación de nuevas industrias que generaron nuevas oportunidades, como pasó con los yuppies de los 80. Sin embargo, de sus palabras se desprende que ese efecto goteo se ha secado, que ya nada se filtra a las clases más bajas, lo cual se traduce en una fuerte división entre ricos y pobres. ¿Qué le parece? Yo creo que eso es exactamente lo que está pasando. El famoso cómico estadounidense Will Rogers dijo una vez que la élite se había apropiado de la riqueza con la esperanza de que luego se filtrara al resto de la sociedad. De ahí viene lo del efecto goteo.
Tiene toda la razón, Max. Esa riqueza no se está filtrando como antes. En la etapa anterior a los 80, los ricos que se adueñaron de sectores enteros, como hicieron los Rockefeller o los Carnegie, que construyeron grandes industrias y dieron trabajo a un montón de gente, crearon una riqueza que sí que se distribuyó. En cambio, a día de hoy la riqueza es distinta y los ricos son otros. Son los que tienen una gran cantidad de activos o como mucho trabajadores de ciertos sectores como la tecnología o las finanzas que cobran buenos salarios. Es decir, que las dinámicas se han transformado de pies a cabeza. Ahí está la raíz de algunas de las tensiones políticas que tenemos. Y eso implica que el votante de a pie cada vez se muestre más reticente a adoptar la globalización, porque aunque los trabajadores puedan comprar ciertos bienes a precios baratos, si falta el trabajo y los salarios no suben, no sacan ningún beneficio de la situación. Y además hay una cosa que ha pasado inadvertida, la globalización del capital, que es la que ha hecho que aumente la deuda para cubrir algunas de las carencias, cada vez está menos disponible. Debajo de esa racionalización hay otro proceso interesante. A las personas no nos importa prestar dinero siempre y cuando sepamos que nos lo van a devolver. Y como ha descubierto Alemania con los países del sur de Europa, sobre todo con Grecia, el dinero que les han prestado está en riesgo y seguramente no lo vayan a poder recuperar, aunque estén intentando ocultarlo. Por tanto, existe una cierta reticencia a la hora de seguir extendiendo el crédito como hasta ahora, lo cual se manifiesta de diferentes formas. Un buen ejemplo es el caso de Arabia Saudita y China, que se están alejando de los activos financieros para centrarse en los activos reales, lo cual altera por completo la dinámica de la globalización y vuelve a alinear el comercio con las perspectivas geopolíticas. Sí, uno de los lugares donde la insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros de la que suelo hablar yo se muestra más patente es en Francia, donde existe un grave conflicto con los que se niegan a desaparecer víctimas del neoliberalismo y prefieren seguir aferrándose a sus valores tradicionales. Sucede en Francia, en Latinoamérica. De hecho, el golpe que se ha dado en Brasil seguramente forme parte de este conflicto. Y también ocurre en Estados Unidos, donde el descontento social es evidente. La gente recuerda lo que pasó en 1789 en Francia o en 1917 en Rusia, y hay quien defiende que nos encontramos a las puertas de una revolución por unas razones muy parecidas a las de las revoluciones que acabo de citar, una confiscación de la riqueza y una ausencia de efecto goteo en la economía. ¿Qué opina usted sobre los nuevos tratados de comercio, Das? ¿Qué futuro les augura a la TCI o al TPP que Obama tan desesperado parece por implantar? A mí me parece que están condenados desde el principio, pero me gustaría conocer su opinión. Yo creo que los tratados internacionales al uso han desaparecido. Lo que tenemos ahora es una parte importante de esta vuelta de tuerca que está sufriendo la globalización. Unos tratados mucho menos amplios que facilitan unos acuerdos de comercio muy concretos, ya sean bilaterales o multilaterales. Y hay 2 o 3 elementos clave en todo esto. Uno de ellos es la propiedad intelectual. La gente se ha dado cuenta de que la producción y el comercio de bienes y servicios ya no son relevantes. Lo que importa es controlar la propiedad intelectual. Y los países más fuertes en materia de propiedad intelectual, que son Estados Unidos y algunas naciones europeas, están buscando proteger sus intereses en lo que se refiere al capital intelectual. Otro elemento clave son los arbitrajes de diferencias inversor-Estado, uno de cuyos mayores ejemplos lo encontramos en Australia. El gobierno australiano incluyó en los paquetes de cigarrillos advertencias muy explícitas sobre los peligros del tabaco, y la tabaquera Philip Morris lo demandó, no al amparo de la ley australiana, sino de las disposiciones de los tratados de comercio en materia de arbitrajes de diferencias inversor-Estado, que prohíben hacer lo que hizo el gobierno, dado que incumple la normativa sobre propiedad intelectual. Por tanto, las interesantes tensiones a las que estamos asistiendo no tienen tanto que ver con los derechos soberanos como con los derechos de las empresas y la protección de la propiedad intelectual de todo el mundo. De lo que se trata fundamentalmente es de poder acceder a ciertos productos. Si analizamos detenidamente los tratados de comercio, vemos que las principales beneficiadas son las partes con más poder, que intentan sacar partido de estos acuerdos que preservan sus franquicias y su poder en el mundo. Por tanto, estamos creando un tipo de entorno comercial muy distinto del que teníamos. Es evidente que estos tratados de comercio, como la ATCI o el TPP, están concebidos para defender los derechos de las empresas, que es justo lo que acaba de decir usted. Está más claro que el agua. Sí, pero si me permite interrumpirlo, Max,
La cosa va mucho más allá. Lo más interesante de alguno de estos tratados es su redacción, que permite que ciertas empresas o representantes de organismos comerciales de algunos sectores puedan inmiscuirse en el proceso pagando una cantidad de dinero. De hecho, muchas veces son ellos los que redactan varias partes de estos tratados. El proceso suele ser bastante secreto. Ya hemos visto con estos tratados que los detalles no salen a la luz hasta mucho después de haberse negociado. Pero tiene toda la razón, Max. Estamos ante una especie de acuerdos privados que se disfrazan de tratados entre países. Son tratados destinados a la expansión de los monopolios. Definirlos de cualquier otra forma, que es lo que hacen algunos medios de comunicación con su propaganda, es una forma de engañar a la gente. Fomentar la expansión de los monopolios. Ese es el objetivo principal de estos acuerdos que no tienen nada que ver con el comercio ni con ninguna connotación que la gente pueda asociarle a ese término. Y llama mucho la atención que ningún medio dominante rinda cuentas por meternos toda esa propaganda en vena. En fin, Dash, nos hemos quedado sin tiempo y tengo que decirle adiós. Gracias por haber estado de nuevo en Kaiser Report. Ha sido un placer, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Dash, autor de Un banquete de consecuencias. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.